Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 17 de agosto de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. Jan Topic fue el último en confirmar su precandidatura presidencial de la mano de Suma para 2025. Sin embargo, hasta finales de agosto se conocerá si surgen alianzas para unificar candidaturas. Fue pasado de las 6 de la tarde de este sábado 17 de agosto y a través de una sesión de Zoom, que finalmente se confirmó al empresario Jan Topic como el candidato presidencial de Suma junto a María Cristina Calderón Saá Jaramillo. La candidatura de Topic llega tras varias negociaciones, además de la dimisión de Pedro Freile, como se adelantaba en las redes sociales de la principal figura de la plataforma política Transforma. Topic entra nuevamente al tablero electoral tan solo 2 meses después de haber asegurado que no correría por los comicios del 2025. Otro partido político que definió sus candidatos dentro de este proceso de democracia interna fue el movimiento Creando Oportunidades del expresidente Guillermo Lasso, que oficializó al exgobernador Francesco Tabaqui y a la quiteña y exlegisladora Blanca Sacancela como binomio presidencial. Por su parte, Unidad Popular también definió su dupla conformada por Jorge Escala y Pacha Terán, que podrían no llegar a inscribirse por formar parte de la mesa de diálogos de las izquierdas, misma que aún no llega a consensos por presentar un cuello de botella en la participación de la Revolución Ciudadana. Esta es la organización social y popular que crece, que avanza y que de seguro derrotaremos a los enemigos del pueblo en el 2025. En tanto que la agrupación política de Jimmy Jairala, Centro Democrático, presentó a José Serrano y Ana Cristina Bernal como binomio presidencial. Por parte de Avanza se definió a Luis Felipe Tillería y a Carla Rosero como binomio presidenciales. Finalmente, con 30 votos a favor, el general en servicio pasivo Víctor Arauz y Cristina Carrera completaron el binomio presidencial del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, o mejor conocido como PIT. Con el cierre de esta etapa se abre hasta finales de agosto una nueva fase para definir alianzas. Posterior a esto, el 12 de septiembre será la publicación y convocatoria a elecciones y desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre será el periodo de inscripción de candidaturas. Y ahora le mostramos los 17 binomios presidenciales ordenados según las listas de cada uno de los partidos y movimientos políticos. En este orden, por ejemplo, Centro Democrático, lista 1, ha presentado como sus precandidatos a José Serrano y a Ana Cristina Bernal. Lista 2, Unidad Popular, está Jorge Escala, exdirigente de la Unión Nacional de Educadores, quien será acompañado por Pacha Terán. En la lista 3, el Partido Sociedad Patriótica, Andrea González Nader, que por lo pronto es la única mujer que encabeza la lista de los presidenciables, ex binomio de Fernando Villavicencio, esta vez acompañado por Galo Moncayo. Son los 3 primeros, seguimos revisando. Aparece también el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia PIT, que antes apoyó la candidatura del actual presidente de la República. Lista 4 presentó al general de la Policía en servicio pasivo Víctor Arauz, acompañado de Cristina Carrera. Aparece también nuevamente el Movimiento Revolución Ciudadana, RC5, encabezando a Luisa González. Aquí corrijo, hay 2 mujeres que encabezan las listas para la presidencia de la República, esta vez acompañada de Diego Borja. Este es un movimiento que no se cierra todavía a las alianzas. Está también el Partido Social Cristiano, quien ha postulado al actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, acompañado de su legisladora, también del movimiento, Dayana Pazley, como candidato o precandidata más bien a la vicepresidencia de la República. Seguimos revisando otros movimientos. ADN, lista 7, es el candidato presidente Daniel Noboa, acompañada de María José Pinto. También está el partido político Avanza, lista 8, que finalmente ha sido donde ha encontrado lugar para lanzar su precandidatura Luis Felipe Tillería, quien en un primer momento se había dicho iba a correr por el movimiento Amigo. Irá acompañado de Carla Rosero. En la izquierda democrática, finalmente, y en medio de una polémica, se eligió a Carlos Rabascal, ex binomio de Andrés Arauz, en su momento representantes del correísmo, como candidato o precandidato a la presidencia, acompañado de Alejandra Rivas. Seguimos revisando. El movimiento Amigo, que antes auspició la candidatura de Bolívar Armijos, lista 16, en esta ocasión promociona la candidatura del empresario lojano Juan Cueva, quien estará acompañado de la parlamentaria andina, ex candidata, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, más bien,
Cristina Reyes. Aparece el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, con el abogado Pedro Granja, acompañado de Verónica Silva, académica. El movimiento Pachacutic también ha anunciado su precandidatura con Leonidas Issa a la cabeza, presidente de la CONAIE, acompañado de Katiuska Molina. Y Democracia Sí, lista 20, correría con el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, acompañado de Marta Rizzo. Hay 17 precandidatos de 17 posibles. Serán ese número de movimientos y partidos políticos nacionales los que tenían la opción de postular candidatos propios. A la medianoche de hoy, sábado 17, termina el periodo de primarias. Está también el movimiento Creando Oportunidades, Creo, lista 21 del expresidente Guillermo Lasso, que ha decidido por la figura de Francesco Tabaqui, exgobernador del Guayas en esa administración, ex candidato a la prefectura del Guayas también, y Blanca Sacancela. Está el movimiento Suma, lista 23, que esta es una de las grandes sorpresas de la jornada. Correría con el ex candidato a la presidencia de la República, Jan Topic, y con María Cristina Calderón. Construye, que ya hace tiempo había anunciado su precandidato, iría con Henry Cucalón, ex ministro de gobierno del expresidente Guillermo Lasso, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, quien correría de la mano de Carla Larrea. Y finalmente está Reto, lista 33, que ha decidido mocionar como precandidato a la presidencia de la República a Eduardo Sánchez, expresidente de este movimiento político que hoy es presidido por el concejal de Guayaquil, Raúl Chávez, y que iría acompañado por Katia Caicedo. Insisto, 17 precandidatos de 17 posibles. Sin embargo, en el camino se espera que muchos de ellos logren concretar alianzas para unificar candidaturas. 8 de la noche con 8 minutos. En el norte de Quito, cientos de venezolanos también se congregaron para respaldar a la oposición de su país. Exigen el reconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio. Con banderas, pancartas y cornetas. Así fue como se congregaron cientos de venezolanos al norte de Quito. El punto de concentración de este plantón fue el Parque Bicentenario. Protestaron por las cuestionadas elecciones de su país en las que Nicolás Maduro fue elegido como mandatario para un nuevo periodo presidencial. Nosotros tenemos 14 ciudades en el Ecuador organizadas haciendo este tipo de manifestaciones. Se llama una protesta o una concentración por la verdad. Pidiendo la liberación de los presos políticos y que comience el proceso de transición en Venezuela. Rechazamos contundentemente una repetición de elecciones, puesto que las actas que tenemos en nuestro haber certifican el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente de todos los venezolanos. Ezequiel Crespo, por ejemplo, tiene 6 años en el país. Aquí está solo, pues toda su familia se quedó en Venezuela. Él trabaja como comerciante informal y aspiraba a otros resultados para volver a vivir en su país. Confío en la presión internacional, confío en que este tipo de manifestaciones y evidentemente ya prácticamente todo el mundo se dio cuenta de lo que está ocurriendo y confío de que de alguna manera se normalice la situación en Venezuela. A unos pasos se encuentra Carolina y al igual que muchos de sus compatriotas es profesional. Aquí ha tenido que adaptarse a la situación y a trabajar en lo que le toque, explica. No ha vuelto a su país por las críticas condiciones y por eso hoy alza su voz. Muy difícil, imagínense. No es fácil dejarlo todo, dejar la familia, dejar la casa, No es fácil. A nivel mundial tenemos que movilizarnos para que el gobierno ya de una vez por todas pueda salir porque nosotros queremos volver. Recordemos que las elecciones de Venezuela fueron el pasado 28 de julio y estos comicios han generado una serie de inquietudes en la comunidad internacional. Por eso miles de venezolanos se han congregado en más de 300 ciudades a nivel mundial buscando que se reconozca que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Qué triste, es muy duro ser inmigrante y lo que queremos ahorita es que se reconozca que perdieron las elecciones, la dictadura perdió las elecciones. Ejercer un poco más de presión de que no se puede quedar así, o sea, hay una realidad en Venezuela, hay un ganador por medio de elecciones, que es Edmundo, y bueno, el mundo tenemos que presionar. Según los ciudadanos extranjeros, concentraciones como estas continuarán hasta que se reconozcan los resultados electorales. Eso en Quito, pero en Guayaquil la comunidad venezolana también se movilizó. Es la segunda vez en este mes que se manifiestan en rechazo a los resultados electorales en su país.
Otras ciudades, también como Cuenca y Ambato, en la Sierra Ecuatoriana, también se unieron a estas protestas. Cerca de 1.000 ciudadanos venezolanos se congregaron la tarde de este sábado en el Centro Cívico de Guayaquil. Esto para participar en una manifestación pacífica en defensa de la democracia y en rechazo a los resultados electorales anunciados en su país de origen, Venezuela. Esta es la segunda ocasión en lo que va del mes que los venezolanos residentes en la ciudad salen a las calles para expresar su descontento con el proceso electoral, que según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dio la victoria a Nicolás Maduro en los comicios celebrados el pasado 28 de julio. La manifestación inició con la entonación del himno nacional de Venezuela, seguido por intervenciones de varios ciudadanos, quienes alertaron y contaron de los violentos tratos que están recibiendo sus compatriotas que continúan en la lucha por la libertad en ciudades de Venezuela. Ahorita, a escasos minutos, acaban de meter preso a concejales, a gente del pueblo, y tú sabes lo que más nos duele a nosotros, que Maduro lo está metiendo en una cárcel llamada Tocorón, que es una cárcel infrahumana. Emanuela Maya, una joven venezolana de 19 años y residente en Ecuador, llevaba consigo un cartel con varias actas electorales que sus familiares le han enviado y en las que se asegura que el candidato opositor Edmundo González habría obtenido una amplia victoria en las elecciones pasadas. Estamos exigiendo que se respete la voluntad popular del pueblo venezolano que escogió el 28 de julio a Edmundo González como su presidente con más del 70% de los votos. Las actas las tenemos, por eso considero que la comunidad internacional, en vez de seguir exigiendo unas actas que ya están publicadas, debería reconocer a Edmundo como presidente electo de Venezuela. Además de Guayaquil, se realizaron manifestaciones en otras ciudades de Ecuador como Ambato y Cuenca, donde los migrantes venezolanos también alzaron su voz en defensa de los derechos humanos y en apoyo al grupo opositor encabezado por María Corina Machado. La expectativa de esta gran protesta mundial es que el mundo esté consciente que nosotros no hemos bajado los brazos para nada. La protesta, que se desarrolló de manera pacífica y que contó con presencia policial, concluyó con un llamado a seguir luchando hasta lograr la libertad en su país y ver a Edmundo González en el Palacio de Miraflores el próximo 10 de enero. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron un domicilio y las oficinas de dos juezas nacionales, quienes fallaron a favor del traslado de la cárcel de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis. La Corte Nacional de Justicia y la Asociación de Jueces y Magistrados del país rechazaron estas intervenciones. Fue en horas de la tarde de este viernes que dos oficinas de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito fueron allanadas dentro del caso al que Fiscalía ha denominado como confortable, en el que se investiga el presunto delito de cohecho. Se trató de los despachos de las juezas Caterina Muñoz y Emma Tapia, magistradas quienes el pasado 12 de agosto, mediante una acción constitucional, autorizaron el traslado de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 en Quito, pues él actualmente es procesado dentro del caso Metástasis. Tras ello, en este comunicado, la jueza Emma Tapia pidió que se leyeran los argumentos legales de su decisión. Textualmente dice: lean mis sentencias, júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales. Eso además que afirma que sus actuaciones han estado guiadas por los hechos y pruebas. Del mismo modo, la Corte Nacional de Justicia, presidida por José Swin, también en este comunicado detalló que por el bien de la administración de justicia es imperativo que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura. A la par, el gremio ecuatoriano de magistrados y jueces también rechazó los allanamientos liderados por Fiscalía General del Estado. Textualmente señalan que resulta alarmante que ante una decisión judicial que no es del agrado de ciertos sectores, se pretenda insinuar que los jueces han actuado con favoritismo o en beneficio de intereses particulares. No obstante, Fiscalía General del Estado justificó estos allanamientos. En este escrito afirma que se realizaron con autorización de un juez, quien verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de este acto. Eso además que se menciona que en los procesos judiciales como Metástasis, Purga y Plaga, la Fiscalía obtuvo mecanismos complejos y tecnificados de los grupos organizados de poder. Esos grupos tuvieron como principal aliado al sistema de justicia en el país, subraya. En este caso, además de las dos oficinas, también se allanó un domicilio.
Entre los indicios recabados están dispositivos móviles, computadoras portátiles, un CPU, una agenda, un CD y documentación que está ingresada en cadena de custodia. Y la Fiscalía abrió una nueva investigación contra estructuras delictivas bajo el nombre del caso Narcotentáculos. Agentes allanaron varias oficinas y domicilios de funcionarios de la Corte de Justicia de Manabí. Allí levantaron indicios como parte de las pericias por el delito de delincuencia organizada. Este caso se deriva de testimonios anticipados del caso Plaga y además de funcionarios judiciales estarían involucrados abogados en libre ejercicio y personas particulares. Preste mucha atención, mediante los decretos ejecutivos 356, 357 y 358, el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo 3 cambios en su gabinete. Arturo Félix, actual secretario de la Administración Pública de la Presidencia, es el nuevo ministro de Gobierno. Michele Sensi Contulli, hasta hoy ministro de Gobierno, vuelve al Centro de Inteligencia Estratégica, al CIES, mientras que Cynthia Gelibert, quien se desempeñaba como subsecretaria general de despacho, asume la Secretaría de la Administración Pública. En otro decreto, Noboa incluyó al ministro de Gobierno para que reciba seguridad de la Casa Militar Presidencial. Y el Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno del organismo esperará el resultado del examen de Contraloría sobre las pruebas de confianza practicadas a los aspirantes. Minutos antes de cumplirse el plazo para cerrar la prueba teórica y su recalificación, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió frenar el ya por demás cuestionado concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La medida se toma tras el escándalo de irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizada dentro de la fase de méritos del proceso. Novedades que, según el propio presidente del Consejo, pudieron aumentar o disminuir la nota de algunos aspirantes. La suspensión del concurso estará vigente hasta que la Contraloría General del Estado entregue los resultados del proceso contractual mediante el cual se ejecutó la prueba de confianza a los aspirantes. Si es que anulamos esta prueba de confianza, la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, lógicamente corrigiendo los errores en los que incurrieron. No es solo la contratación de esta empresa para el examen de confianza. Hay cuestionamientos a la recalificación de méritos. Hay cuestionamientos a la recalificación de la prueba teórica. Hay cuestionamientos de por qué se lleva adelante un concurso con un director general encargado, con una directora o director de talento humano encargados. Eso no es normal. Sin embargo, para Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, hay que ir más allá de la suspensión. Alguien debe salir y dar la cara por lo que ocurre. Aquí tiene que haber responsables administrativos y responsables políticos, porque no es cuestión de suspender o parar el concurso, pedir un examen especial al contrato de la empresa que llevó adelante el examen de confianza. Y aquí no ha pasado nada. Yupangui dijo a Teleamazonas que la Contraloría General se comprometió a demorarse máximo un mes para entregar los resultados de la auditoría. Tendremos que reformar reglamento, tenemos que reformar cronograma, tenemos que reformar metodologías, tenemos que buscar nuevas empresas. Mientras tanto, el desprestigio, mientras tanto, la Administración de Justicia cuestionada. Las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia son designados previo concurso de oposición y méritos para un periodo de 9 años. Es el máximo tribunal de justicia ordinaria del país y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial. Revisamos otros temas. 6 cuerpos maniatados y embalados fueron encontrados la madrugada de este sábado en la provincia de El Oro. La Policía Nacional presume que se trataría de trabajadores mineros. Los cadáveres de sexo masculino encontrados en una guardarraya en la parroquia Casacay del Cantón Pasaje no han sido identificados y fueron hallados por comuneros de la zona alrededor de las 6 a.m., quienes dieron aviso a las autoridades a través del EQ 911. La Policía Nacional informó que los hoy occisos no presentan heridas de bala, pero sí signos de tortura. Lo que se presume de que en el lugar fueron abandonados y en otro lugar pues
se presume de que han sido victimados. Las primeras hipótesis señalan que las víctimas eran trabajadores mineros y habrían sido asesinados en otro lugar y luego trasladados y abandonados en el sitio. Todos son hombres, se encuentran con vestimenta hasta el momento al parecer, de trabajadores de alguna mina, ¿no? Están con ropa, botas y con sus prendas también totalmente rasgadas. Testigos afirman haber visto camionetas negras en el área, desde las cuales varios sujetos descendieron para dejar los cuerpos en la guardarraya a unos 20 metros de la vía principal. Solo entre enero y julio esta provincia registró más de 200 muertes violentas y actualmente se encuentra bajo estado de excepción. Y en Manta, al menos 5 hombres fueron baleados la tarde de este sábado. El hecho se registró en el barrio Las Cumbres cerca de las 3 de la tarde. Según testigos, varios sujetos estaban en una despensa cuando desconocidos llegaron y empezaron a dispararles, al menos en 20 ocasiones. Entre las víctimas hay un menor de edad. En lo que va del año, en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó se han registrado 186 muertes violentas. Y en este contexto, el Observatorio de Crimen Organizado avisora que habría un repunte de muertes violentas en septiembre. Sin embargo, cuestiona el manejo que el gobierno nacional le da a las cifras que presenta cada semana. Septiembre podría presentar un nuevo repunte de muertes violentas. Esto conforme a los índices de seguimiento de homicidios del Observatorio de Crimen Organizado, que revela que tanto el 2023 como el 2024 presentan un comportamiento casi exacto en las métricas de este delito. Precisamente al no tener un plan Fénix objetivo con metas y con indicadores y realmente uno pueda entender cuál es la estrategia de seguridad del gobierno, precisamente te diría es como un boomerang. La estrategia discursiva ahora se está regresando porque lamentablemente al no tener elementos objetivos y pragmáticos para valorar esta política, pues pone en duda la eficiencia de los resultados. Pues a pesar de existir un informe oficial y semanal por parte del bloque de seguridad, en el cual se afirma una reducción de un 18% de muertes violentas, esta información no puede ser verificada ni contrastada. Tú tenías un portal de acceso a la información del Ministerio del Interior donde uno podía acceder a las cifras de indicadores de seguridad ciudadana. Uno de esos indicadores era los homicidios a nivel cantonal. Esa página no está disponible desde noviembre del 2023 y hasta la fecha esa página no funciona. El presidente del observatorio, Renato Rivera, afirma que actualmente el país registra una tasa de 21,5% de homicidios por cada 100.000 habitantes. No obstante, desde el gobierno aún no se ha logrado explicar, por ejemplo, por qué dentro de estos índices a la baja el arma de fuego sigue siendo el mayor motor de los homicidios, o por qué ha aumentado el número de asesinatos en menores entre 15 y 19 años. Lo que nos está diciendo es que las cifras están, o al menos los homicidios se están trasladando a otro rango etario y son los niños, niñas y adolescentes quienes ahora están implicados en los fenómenos de violencia que está viviendo el Ecuador. De igual manera, indica que a pesar de existir actualmente operaciones militares focalizadas en el distrito metropolitano de Guayaquil, 4 de cada 10 asesinatos se producen en la provincia del Guayas. Escuche esto, Ecuador tiene las cárceles más violentas del mundo según un informe de la ONU. Entre 2018 y 2022, el promedio de privados de libertad asesinados dentro de centros carcelarios llegó a 300 cada año. Esta clasificación se da tras el reciente informe Prison Matters, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este reciente estudio reveló que entre 2018 y 2022, las cárceles ecuatorianas registraron la tasa más alta de homicidios intencionales a nivel mundial, con un promedio alarmante de 300 asesinatos por año en la población reclusa. Años donde se agudizó la crisis carcelaria y en donde hubo al menos 13 matanzas en 6 prisiones de 5 ciudades del país. El informe subraya que la violencia en las prisiones de Ecuador es significativamente mayor que en otras regiones como Europa, donde la tasa de homicidios en las cárceles es de 2.5 por cada 100.000 reclusos. En América Latina, Ecuador lidera esta estadística, en gran parte debido al creciente poder del crimen organizado en las cárceles, donde las rivalidades entre bandas criminales ha desencadenado niveles altos de violencia.
A nivel mundial, el informe también señala que las tasas de encarcelamiento han vuelto a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, con un total de 11.5 millones de personas detenidas en 2022, lo que representa un aumento del 5.5% en la última década. La situación en las cárceles ecuatorianas descrita en el informe de la ONU evidencia la gravedad del problema y la necesidad de acciones inmediatas para evitar que la crisis carcelaria siga escalando. Le contamos ahora que 3 de cada 10 jóvenes que cursan los últimos años de secundaria en Durán abandonan las aulas de clases, según un informe de la ONU. La migración y la presencia de bandas delictivas en el cantón serían las principales causas. Desde el Ministerio de Educación se descarta el déficit de oferta académica. Las estadísticas varían, pero reflejan la misma realidad. La deserción escolar en Durán va en aumento. Este informe de la Organización de las Naciones Unidas revela que en el Cantón Ferroviario, una de las ciudades mayormente golpeada por la inseguridad, al menos 3 de cada 10 estudiantes dejan el bachillerato. De acuerdo al texto, a partir de los 14 años, la cobertura empieza a decaer drásticamente. Solo el 70% de jóvenes cursa el bachillerato. En el escrito se enfatiza que esto es el resultado de una oferta educativa que no cubre la totalidad de la demanda. Para el especialista en educación Jeremy Rubio, la migración y la presencia de bandas delictivas en el cantón también son las principales causantes del abandono escolar. No solamente porque a lo mejor captan a los niños, niñas y adolescentes de un cantón determinado dentro del Ecuador, sino también porque muchas familias de un sector determinado dicen: estoy viviendo en un lugar o en un sector donde no me siento seguro, por ende prefiero movilizarme a otro sector, a otro cantón. El Ministerio de Educación descarta el déficit de oferta académica. Asegura que en Durán existen 60 unidades educativas fiscales, de las cuales 8 tienen bachillerato. Recalcan que aún existen cupos disponibles para los últimos años de colegio y enfatizan que para el periodo 2022-2023 la tasa de abandono escolar en el cantón se encontraba en 1.59%. En la actualidad nosotros tenemos más de 6.000 cupos todavía en nuestras instituciones educativas. De hecho, nosotros todavía tenemos cupos tanto en primero, segundo y tercero de bachillerato. La representante de la Subsecretaría del Distrito Guayaquil asegura que en Durán al menos 13 unidades educativas son parte del plan Escuelas Priorizadas y que en lo que va del año, solo una escuela del Cantón Ferroviario tuvo que migrar a clases virtuales debido a la inseguridad. No obstante, desde junio, cientos de alumnos dejaron de asistir a las aulas debido al incremento de las muertes violentas en el cantón, que ya se acercan a las 300. Cifras de la propia cartera de Estado también reflejan la deserción escolar que existe en la costa ecuatoriana. Para el periodo lectivo 2022-2023, más de 68.000 estudiantes fueron matriculados, mientras que para el periodo 2023-2024, 66.000 fueron los estudiantes que ingresaron al sistema educativo. Es decir, más de 1.700 alumnos no se matricularon durante este último año en la región. El Ministerio de Educación inicia el proceso de Educa Empleo para el año lectivo 2024-2025. En esta edición se ofertan 2.000 vacantes para docentes a escala nacional. Que el objetivo fundamental de este nuevo proceso es reducir la brecha histórica de falta de docentes. Así lo afirmó el Ministerio de Educación. Falta que se ha dado por diversos motivos, como por ejemplo, fallecimiento, educadores que desisten y quienes renuncian. Es así que en preparación para el régimen escolar Sierra Amazonía 2024-2025, esta cartera de Estado aperturó 2.000 vacantes. El viceministro José Flores explica que los interesados pueden postular desde este sábado, 17 de agosto. Fase de inscripciones hasta el 21, el día miércoles. En ese sentido invitamos a toda la colectividad para que ingrese a la página de educación.gov.es y pueda ir al módulo de Educa Empleo y pueda ser partícipe de este proceso. Entre los requisitos fundamentales para que usted pueda ser parte de este proceso está contar con un título de tercer nivel debidamente acreditado por la CENACYT, inscribirse en el sistema www.educacion.gov.es,
registrar sus datos. Ya posterior, cada aspirante que acceda al sistema de Educempleo deberá registrarse para obtener su usuario y contraseña. El 2 de septiembre los docentes del régimen Sierra Amazonía y que han sido beneficiarios del Educempleo estarían ya integrándose a las instituciones educativas para trabajar de manera efectiva con sus estudiantes. Recuerde además que una vez que usted ingrese en el sistema, podrá seleccionar hasta 5 ofertas laborales en el orden de su preferencia y en función de la especialidad. Ahora bien, si se detecta alguna inconsistencia en experiencia laboral o los certificados ingresados, el postulante puede ser descalificado. Los docentes beneficiarios accederán al Sistema Nacional de Educación, instituciones educativas públicas, con un contrato de servicios ocasionales o con nombramientos provisionales. Los contratos básicamente garantizan la estabilidad laboral de los docentes durante el ciclo lectivo. Según la autoridad, el 28 de agosto se conocerá el listado de los seleccionados para estas 2.000 vacantes. Estamos de vuelta para contarles que cientos de fieles participaron en el inicio de la romería de la Virgen del Cisne en Loja, cuyo primer tramo comprende 22 kilómetros. Cada año, cerca de 2 millones de personas participan de esta peregrinación. La tradicional romería de la Virgen del Cisne cumplió este sábado su primer día de peregrinaje y recorrió 22 kilómetros desde la Basílica hasta la parroquia San Pedro de la Bendita, en donde arribó a las 2 de la tarde, cumpliendo así una jornada de 7 horas de caminata. Hemos visto el amor, la fe y sobre todo esa gran devoción de tantos fieles que han venido de Loja y de otras provincias del Ecuador y también fuera de la provincia, fuera del país. El amor y la devoción es el principal motor para que miles de fieles acompañen a la sagrada imagen durante 3 días de peregrinaje desde el Cisne hasta la ciudad de Loja. Tengo fe bastantísimo. Desde que la primera vez me trajeron por casualidad, me llegué a querer y a respetarla a ella. Es una tradición que siempre, cuando puedo, vengo y camino porque yo vengo desde Madrid. Entonces la fe mueve montañas. Todos los años vengo cuando Dios me lo permita, hasta que me lo permite y pueda caminar. La vestimenta de la sagrada imagen en este primer día hace alusión al Congreso Eucarístico Internacional que se desarrollará en la ciudad capital en el mes de septiembre. Se estima que alrededor de 2 millones de fieles acompañarán a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne en el segundo día de romería, que se cumplirá este domingo y recorrerá 21 kilómetros desde San Pedro de la Bendita hasta la ciudad de Catamayo. Otros temas. Continúan los problemas de atasco de contenedores en la terminal portuaria de Guayaquil. El Servicio Nacional de Aduana afirma que los problemas provienen de las demoras en el tránsito y saturación en China y México. La demora en las entregas de contenedores en la terminal portuaria de Guayaquil son una constante. Sobre esto, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador dio a conocer que este problema proviene de algo global. Señala que en China los tránsitos están demorados y a su vez los puertos de México están saturados, haciendo que los barcos de China, en lugar de demorar 45 días en llegar a Guayaquil, como era lo habitual, hoy se demoren 60 días. Pues en México tiene una inversión extranjera muy importante en los últimos años, entonces está recibiendo materias primas, materiales, maquinaria, etcétera, de China para producir en México y exportar hacia los Estados Unidos. Pues hay puertos mexicanos que están colapsados. Provocando que este terminal portuario pasara de recibir de entre 60% al 70% de la carga al 80% a la fecha. Pues ha visto en este caso incrementado su recepción de contenedores de barcos de 2 a 3, o sea, un incremento de 50% durante 2 semanas consecutivas. Además, señala SENAE que los controles hoy son más estrictos, algo que puede abonar a las demoras, pero mediante los cuales también han salido a relucir inconsistencias que se repiten constantemente, como la subfacturación e infracciones de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, al revisar, o sea, por ejemplo, este contenedor tiene cuántos kilos, puede traer productos de bazar, de plástico, ¿no? Cuántos kilos tiene versus el precio, versus lo que cuesta la resina, el plástico, ¿no? Entonces ahí hay inconsistencia. Dejando en los últimos días decomisados más de 8 millones de dólares. El incremento en el número de contenedores que llegan a este terminal portuario con el pasar de los meses ha aumentado. En junio llegaron alrededor de 14.000, en julio 16.000 y se prevé que solo la próxima semana lleguen alrededor de 4.000. Este problema se suma al del número de aforadores. En gobiernos anteriores se contaba con 40 de estos funcionarios, pero hubo un gran recorte de personal. En la parte administrativa éramos 1.200, bajamos a 700.
salieron 500 funcionarios. Entonces habían 40 aforadores físicos y de 40 pasaron a 15. Actualmente en este terminal cuentan con 36 aforadores entre físicos y documentales. Como parte de las soluciones, la SENAE ha hecho que estos funcionarios doblen turnos y prevén aumentar entre 10 a 15 para inicios de septiembre. Lo cierto es que estos retrasos preocupan a importadores de cara a la nueva temporada comercial alta de Navidad y fin de año. ¿Sabía usted que según el último censo, la comunidad gamer representa el 42% de la población del país? De ahí que quienes practican esta actividad piden al Estado mejores condiciones y accesos para internacionalizarse. Este próximo 29 de agosto se celebrará el Día Nacional del Gamer. Así se lo aprobó con 70 votos desde la Asamblea Nacional. ¿Pero qué tan grande es este nicho en el país? Pues bien, es un mercado en crecimiento de 7 millones de ecuatorianos dedicados a videojuegos en dispositivos móviles o en consolas. Y de ahí que desde la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico se califica a esta decisión como un primer paso de otras acciones que deberán tomarse a futuro. El 92% de la generación Z es gamer. Y es algo muy importante porque el gaming no solamente significa conectividad, el gaming también significa el comprar el juego, el acceder, el participar. Según las cifras expuestas en el Parlamento, desde el 2020, 329 millones de dólares en transacciones digitales en videojuegos se realizaron en Ecuador. Cifras que podrían aumentar, afirma Leonardo Tati, si se permitiera que estas grandes empresas dedicadas a la realización de videojuegos ingresen al mercado local. Hay muchos juegos que se pagan en línea, pero se pagan a través de una transacción internacional. Y reduce también la intención muchas veces de estas compañías de empezar a tener presencia local. En Guayaquil el gaming también tiene una comunidad importante y parte de estas se encuentra naciendo en esta unidad educativa. Ubicado en el sur de la urbe, el Mazarelo Gaming es un club estudiantil que ha involucrado a cerca de 500 estudiantes desde los 7 hasta los 17 años de edad. El objetivo es lograr que más chicas puedan involucrarse en la parte de gaming o de eSport. De pronto están ocultos con nicknames que son genéricos. Ahora la denominada economía naranja aspira a que el Estado también los mire y les garantice mejores oportunidades y condiciones para así abrirse al mundo y participar en las próximas Olimpiadas de eSport. Y hablando de tecnología, la realidad virtual funciona como una herramienta para el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos. Algunas de las patologías que atiende el Instituto de Neurociencias de Guayaquil tienen relación con dificultades de atención y aprendizaje, fobias, entre otras. ¿Sabían que es posible usar la realidad virtual? Sí, la que también se usa en videojuegos, en el tratamiento de trastornos neurológicos y psicológicos. Pues sí, porque proporciona un entorno virtual inmersivo que permite a los pacientes experimentar situaciones simuladas en espacios controlados por el especialista. El doctor Julio Rigail, neuropsicólogo del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, llevó a cabo una investigación por 3 meses para aplicar esta tecnología en este hospital como herramienta de diagnóstico y tratamiento. En este caso, el niño o el adulto entra en un estado de simulación donde a través de actividades cotidianas se van a evaluar funciones neuropsicológicas como es la atención, la memoria. Luego se rehabilita ese déficit a través de la neurorehabilitación cognitiva, que va dirigido con esos ejercicios específicos que lo hacen en la computadora. Esta tecnología puede ser aplicada en niños de edades entre 7 y 17 años y adultos desde los 18 hasta los 85 años. Y sirve para hacer rehabilitación neurológica, además de diagnosticar y tratar los problemas cognitivos y de memoria, fobias y ansiedades y trastornos de atención y aprendizaje. Por ejemplo, hay un test que es para niños que sirve para evaluar el déficit de atención con o sin hiperactividad, donde el niño aparece en un aula virtual donde están los compañeros, al frente está el pizarrón y te pueden medir cuántas veces el niño se distrajo y así poder definir qué tipo de déficit de atención tiene. Pacientes que han probado ya esta tecnología afirman que además de ser innovador, les ha brindado muchos beneficios. Puedo también tener como conocimiento de cómo reacciona mi cuerpo y cómo puedo anticipar mis reacciones cuando el TDA se aparece en mí y tengo problemas de concentración y problemas para mantener la atención.
Además, puede ser utilizado en niños con Asperger y adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Así, la realidad virtual en la medicina no solo abre nuevas vías de tratamiento y evaluación, sino también una manera más dinámica de abordar la medicina en tiempos actuales. Revisamos noticias del mundo. El huracán Ernesto azotó este sábado las Bermudas con lluvias torrenciales y fuertes vientos, dejando sin electricidad a gran parte de este territorio británico situado en el Océano Atlántico. El ciclón que golpeó Puerto Rico a principios de esta semana se está alejando de las Bermudas, pero sigue creando condiciones de fuerte tormenta tropical. Ernesto tocó tierra en las Bermudas con vientos máximos de 137 kilómetros por hora, según las autoridades. Y al menos 14 muertos y 18 heridos dejó un accidente de bus en el sur de Bolivia. Según información preliminar de las autoridades, el conductor del bus perdió el control del vehículo impactando contra una roca. El siniestro se registró la noche del viernes en una transitada ruta que comunica a la ciudad de Tarija, a casi 1.000 kilómetros al sur de La Paz, con el departamento de Santa Cruz, el más poblado de este país.